Vamos a orar juntos. Dios Padre que estás en el cielo, santo y misericordioso, nuestro Padre, éramos nosotros pecadores, alejados de ti, vivíamos en el pecado. Y tú, nuestro Señor, has muerto en vez de nosotros y has cargado toda nuestra maldad y nuestro castigo, y con tu sangre preciosa has limpiado todos nuestros pecados para que ya no recibamos el juicio de Dios. Y con tu resurrección hemos obtenido la esperanza nueva, y a través de toda esa gracia te agradecemos y te alabamos a ti, Señor nuestro Padre. Toda nuestra iglesia que está internacionalmente ubicados en esta última época, tú nos has salvado, y este tiempo que tú has permitido nos haces aprender más tu palabra, servirte más, Señor, y morar en la iglesia. Tal como tú has dicho, en este último tiempo ya se han manifestado todas las señales que son tan claras, y conocemos muy bien que la segunda venida de Jesús está muy cerca. Ahora, en este tiempo tan difícil, no podemos reunirnos con la libertad, tampoco podemos predicar el Evangelio, pero aún así, Señor, dentro de esa dificultad y tribulación, dentro de esta catástrofe, ayuda para que podamos confiarte más, obedecer más en tu palabra, y danos la oportunidad para predicar el Evangelio. Te agradecemos por esto. Danos la fe, la fuerza y el coraje de predicar el Evangelio para que no vayamos a la perdición, para que podamos cumplir esta misión tan santa que tú nos has encomendado, para que esta catástrofe termine en este último tiempo que tú has permitido. Aunque sea un corto momento, danos la oportunidad de nuevo para que podamos predicar tu Evangelio y para que podamos terminar de cumplir toda la lealtad que no hemos podido. En este tiempo también estamos ante ti, Señor, juntos, reunidos. Te agradecemos por guiarnos así, aunque no podemos reunirnos en el mismo lugar. En cada lugar donde estén los hermanos, a través de vía online, en vivo, a todos los hermanos que están meditando tu palabra, para que tú estés junto con ellos y ayúdanos, porque sabemos que hay la palabra que tú nos quieres enseñar. Ayúdanos para aprender, para comprender y para que podamos obtener la fuerza a través de eso. Los que están en la enfermedad, los que están en la debilidad, los que están en la tribulación, a cada uno de ellos para que se encomiende en tu mano poderosa. Tú encargas de todas nuestras debilidades y nos agarras con tu mano poderosa. Que este tiempo el Espíritu Santo nos guíe, y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar juntos a Mateo 28, versículo 1. Vamos a buscar San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, yo les voy a leer. San Mateo capítulo 28, desde el versículo 1 a 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro.
Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar a las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Hasta aquí. Hoy, como lo conocen bien, estamos en Semana Santa, día de Pascua. El día de nacimiento de Jesús no está escrito exactamente en la Biblia, por eso nadie lo puede saber. Sin embargo, el día de la resurrección de Jesús podemos ver en qué momento fue. Jesús, en el calendario que utilizan los israelitas, el 14 de enero fue crucificado Jesús, y el día de Pascua, después del día de Pascua, el primer día de reposo, que es en la mañana, el Señor ha resucitado. Después de que ha muerto, después de 3 días, ha resucitado. Y es por eso que en el momento cuando resucitó Jesús, podemos saber la fecha exacta. Y en ese momento en nuestro calendario que usamos son los principios de abril o quizás en medio de abril. Y cuando yo pienso, y es en el momento donde toda la criatura nace de nuevo, que sean las plantas, porque en inglés se dice spring, ¿no? Primavera. Spring quiere decir que todo nace. Y esas plantas que estaban muertas otra vez nace de nuevo, y todas las hojas y en todos los árboles aparecen hojas amarillas, aparecen flores. Y algunos animales, después de dormir en el invierno, salen en primavera y se estiran porque se despiertan. Por ejemplo, los gusanos tan horribles estaban dentro de una capa, y en primavera salen de esas hojas de flor y se convierten en mariposa y vuela hermosamente en el cielo. Las abejas también, cuando van moviendo de flor a flor para comer la miel, podemos ver en este tiempo, porque Jesús nos está enseñando qué es la resurrección en este tiempo. Es por eso que en primavera, que Jesús haya resucitado, también esto es un significado profundo para nosotros. En San Mateo 26, desde versículo 1 hasta 3, dice que sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua,
y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado y recibirá tribulación y en el tercer día resucitará. Y de la muerte y de la resurrección de Jesús hay muchos versículos que mencionan acerca de esto. Y la resurrección de Jesús no es algo que ocurrió de repente, sino empezando del Antiguo Testamento. Y se cumplió tal como los profetas habían profetizado. Por esto en 1 Corintios 15, 3-4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El contenido que predicaba el apóstol Pablo era conforme a las Escrituras, que es el Antiguo Testamento, que Jesús ha muerto por nuestros pecados y que fue sepultado. Conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día. En un versículo está repitiendo la palabra conforme a las Escrituras, o sea, conforme al Antiguo Testamento de la Biblia, ¿no? Por eso Jesús, su resurrección fue tal como estaba profetizado. Y si vemos en Levíticos capítulo 23, entre las 7 fiestas que cumplían las israelitas, hay la Pascua, hay la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y después de que pasa la Pascua, viene la fiesta de los primeros frutos. No solamente cumplen los panes sin levadura, sino también la fiesta de los primeros frutos. La fiesta de los primeros frutos es lo que viene después de la Pascua, después de cumplir el día de reposo. Y la fiesta de los primeros frutos, eso está hablando de la resurrección de Jesús, que Él va a ser el primer fruto que va a resucitar. Hay muchas cosas que Dios ha hecho, pero ha creado todo este universo. Él es quien controla todo este universo, esta historia. Sin embargo, entre las obras que ha hecho Dios, la obra más grande, ¿qué sería? Para salvarnos, ha mandado a su unigénito como el grano de trigo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Jesucristo ha muerto en este mundo, ha llevado todos nuestros pecados y a través de su muerte para hacer nacer a muchas almas. Y Jesús ha muerto como un grano de trigo. Que muera una semilla, eso quiere decir que puede obtener y puede hacer nacer muchos frutos nuevos a través de la muerte de Jesucristo en la cruz. No solamente ha hecho la redención de nuestros pecados, sino ha hecho nacer a muchos hijos para que pueda llevar al cielo. Es por eso que ha hecho nacer a muchos hijos. Así, ese unigénito de Dios sí o sí tenía que morir como un grano de trigo. Y esa obra de Dios, Dios lo ha cumplido. La muerte de Jesucristo y de resurrección, a través de eso que nos haya puesto como sus hijos, no hay una obra más grande que esto. Obviamente, tampoco puede haber una obra más grande que esto. Por eso en Salmos 16, versículo 10-11, ahí dice: Dios no permitirá que tus santos vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, para darnos la vida eterna. Jesucristo ha muerto. Sin embargo, su cuerpo no fue corrupto. Como ese grano de trigo, esa semilla cae en la tierra, se quebranta, pero no muere, no corrompe, ¿no?
Y morir también se refiere al sacrificio. Y sí, porque si no muere, no obtiene nada. Jesucristo ha muerto, pero no fue corrupto. Pero para quitar todos nuestros pecados, ha cargado todos nuestros pecados. Sin embargo, su cuerpo no fue corrupto. ¿Por qué? Porque tenía que resucitar. Por eso Jesús ha muerto y al tercer día ha resucitado. Es para mostrarnos la senda de la vida y para darnos la vida eterna. Por eso Jesús, que haya muerto en la cruz y que haya resucitado, esto fue conforme a la promesa de las Escrituras. Y también su muerte y su resurrección, él siempre mencionaba muchas veces acerca de eso. Por eso en San Mateo 12:39 está hablando sobre la resurrección de él a los judíos, porque los judíos pedían las señales. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Jesús ha mostrado muchas señales, pero todas esas cosas, esa historia espiritual que iba a cumplir a través de su muerte y de su resurrección. Él a través de sus milagros ha mostrado esto, pero la evidencia de que Jesús es Cristo ya no es con milagros, sino sí o sí tenía que morir y resucitar. Igual que Jonás, cuando estuvo 3 días dentro del vientre de gran pez, por 3 días y 3 noches estará enterrado en la tierra. O sea, por 3 días iba a estar sepultado y que iba a resucitar al tercer día. Esto se refiere a esto. Si es que Jonás no hubiese estado dentro del vientre del pez, entonces las personas de Nínive no se hubiesen arrepentido. ¿Cuál es la evidencia de que Jonás estuvo dentro del pez? Jonás después que salió del vientre del pez, obviamente habrá personas de que ha visto esa escena, pero Jonás también ha predicado a los de Nínive, ¿no? Yo no quise venir a predicar a ustedes, sin embargo, Dios me ha enviado a este lugar con un gran pez y estuve dentro de ahí 3 días. Obviamente Jonás no quiso predicar a ellos para que ellos se arrepientan, pero esto no fue la voluntad de Dios. Así muchas personas se han vestido de cilicio y se han arrepentido de sus pecados a través de las palabras de Jonás. ¿Cuál es la evidencia de que Dios ha mandado a Jonás? Es el aspecto de que haya entrado al vientre del pez. La evidencia que Jesús haya quitado todos nuestros pecados es a través de su muerte y de su resurrección. Es por eso que en San Marcos 8:31 dice Jesús que comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo de Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Así específicamente le ha explicado a los discípulos. Y en San Juan 14:19 también le dijo a los discípulos: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa palabra que va a estar poco tiempo quiere decir por 3 días después de que ha muerto Jesús en la cruz, en un poco tiempo, o sea, al tercer día iba a resucitar. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Que Jesús haya resucitado es también para salvarnos, es para hacernos vivir. A todos los que han visto a Jesús que ha resucitado, todos ellos eran salvos. Los que no eran salvos no han visto la verdad de que Jesús ha resucitado.
Y esa verdad de que Jesús ha resucitado no es una historia inventada. Hasta ahora, muchos judíos sí conocen que Jesús ha muerto, pero no creen a la resurrección de Jesús. Es por eso que no creen que Jesús es Jesús. Dice que es una historia inventada, que es una mentira. Así hablan ellos. Hasta los discípulos de Jesús, obviamente Jesús le mencionó muchas veces de que iba a resucitar al tercer día, sin embargo, hasta sus discípulos no han creído en sus palabras, solamente estaba soñando tomar un puesto importante cuando Jesús sea un rey. No se tomaban importancia las palabras de él. Y después, cuando Jesús fue arrastrado, todos los discípulos fueron esparcidos por miedo. Solamente Pedro le ha seguido. Sin embargo, hasta él incluso ha negado 3 veces, ¿no? Y no hubo ninguna persona que ha creído en la palabra de la resurrección de Jesús. Pero las personas que han crucificado a Jesús sí acordaban de sus palabras. Es por eso que lo que dice a Pilato es que es el quien engaña, o sea, quien engaña a Jesús. Él dijo que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Pero, ¿qué pasa si es que sus discípulos de Jesús roban el cadáver de Jesús y después van a poner el rumor de que en serio ha resucitado? Entonces hay que guardar esa cueva. Entonces, por eso les permitió diciendo, ya está bien, anda y protégelo, guárdalo. Por eso, a través del mandato del gobernador y muchos soldados, estaban guardando por 3 días y 3 noches esa puerta grande de la piedra de la cueva de Jesús. Pero aparecieron los ángeles y movieron esa puerta de la cueva de Jesús. Y en ese momento estaban desmayados los soldados porque se han asustado. Y entonces se asustaron y todos se han huido. Y de esta verdad le dijeron a los sacerdotes. ¿Y qué dijeron los sacerdotes? O sea, en nuestro pensamiento tenía que decir así, ¿no? Ah, ¿en serio ha resucitado? Entonces realmente es Cristo. Así se tenían que asombrarse y ahí tenían que creer que realmente es Jesús. Sin embargo, se han puesto más duros sus corazones. Entonces dijo, anda y haz lo que yo te digo. Dile que cuando ustedes estaban dormidos, dile que los discípulos vinieron y robaron el cuerpo de Jesús. Y entonces si es que el gobernador escucha de esto, entonces nosotros le vamos a decir bien al gobernador. Y así han puesto el dinero en el bolsillo de ellos y hicieron decir todos esos rumores, expandir ese rumor a todos los israelitas. Y hasta ahora los judíos están creyendo esto, ¿no? Hasta hoy en día. Por ese rumor falso que ha esparcido. Y esto es algo que ni siquiera tiene sentido, ¿no? Como Jesús dijo, Él resucitó al tercer día y se ha abierto la puerta de su cueva. Por eso en San Mateo capítulo 28 habla acerca de que los discípulos se han esparcido todos. Sin embargo, las mujeres que adoraban a Jesús no solamente fue bajo la cruz de Jesús, sino ellas conocían dónde estaba sepultado Jesús, en qué tumba estaba sepultado. Y con una piedra tan grande, ellas han visto cómo se ha cerrado la tumba. Por eso, y en una mañana temprana, ellos han llevado perfume para ponerlo al cuerpo de Jesús en su tumba y ellos se estaban preocupando quién va a mover la puerta de la tumba. Pero con esa preocupación igual ellas han ido. Pero en ese momento todos los soldados que estaban guardando esa tumba se habían huido y la puerta ya estaba abierta. Y de repente aparecieron 2 jóvenes
y dijo, sabemos bien que tú estás buscando a Jesús. ¿Por qué estás buscando al muerto? ¿Por qué estás buscando al vivo entre los muertos? Él ya está vivo, ya ha resucitado. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces estas mujeres estaban muy gozosas y estaban yendo, pero a las mujeres le manifestó a Jesús. Primero a María Magdalena. Yo creo que después de que todas han ido, se ha quedado al último María Magdalena. En San Mateo 28 ahí aparece que son mujeres. Sin embargo, entre las personas que ha escrito los 4 libros evangélicos tienen diferente punto de vista del ángulo. Entonces, yo creo que María Magdalena fue la última que se quedó ahí y por eso Jesús se manifestó ante esa mujer y dijo, ¿por qué estás llorando? Jesús dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Ella pensó que él lo había puesto de otro lado, ¿no? Y Jesús le dijo, María. Y entonces con esa voz, igual que siempre Jesús llamaba a María, María reconoció y quiso tocar a Jesús. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así está escrito en San Juan, ¿no? Por eso, primeramente, las mujeres han visto a Jesús resucitado. Y en 1 Corintios capítulo 15 ha aparecido muchas veces ante los 12 discípulos y apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo. Algunos estaban dormidos. Y de los cuales muchos viven aún. Y en ese momento estaba escrito Corintios, ¿no? A Jesús que todavía no estaba resucitado. Había muchas personas que también habían puesto ese rumor de que ya había resucitado. En caso de Tomás, no solamente ha visto a Jesús, sino ha puesto, o sea, dijo, yo no puedo creer hasta poner mi dedo en tu mano y en tu costilla, en tu costado. Y Jesús, con toda su amabilidad, dijo, ya está bien, toca, y no seas incrédulo, sino creyente. Ha visto la muerte de Jesús, ha visto la resurrección de Jesús, y durante 40 días aparecía siempre. Y también los discípulos que han visto que Jesús ha subido a los cielos, o sea, ¿qué duda van a tener ellos? ¿Qué miedo van a tener ellos? Sino con toda su firmeza, con su coraje, ha predicado de Jesús. Los judíos que han matado a Jesús dicen así, ese rey David tan poderoso y nos ha mostrado la senda, la vida, la senda de la vida. Sin embargo, Jesús ha resucitado otra vez y en la tumba de Jesús no había nadie. Y Él no puede estar entre los muertos porque Él ha resucitado. Así han dicho. Los discípulos han predicado fuertemente acerca de Jesús a los judíos,
que ellos han matado. Le dijeron y predicaron a ellos diciendo, Jesucristo que ustedes han matado ha resucitado y nosotros somos testigos de eso. Ha muerto, ha resucitado y ahora Jesús vive. Y ellos han predicado audazmente. Y esta verdad que Jesús ha resucitado, ellos predicaron muy audazmente y nosotros podemos saber de esto. Por eso, a través de la resurrección de Jesús, los que han visto esto, cuando están vivos esas personas, en Jerusalén, en toda Samaria y hasta todo Roma, se va a predicar fuertemente el Evangelio y así se ha cumplido. Ahora la resurrección de Jesús con nosotros, ¿qué relación tiene? Y esto es el título de hoy día, que es Resurrección de Cristo y nosotros. Por eso la muerte, la resurrección y lo que Jesús ha ascendido al cielo, todo esto fue hecho por nosotros. Que Jesús haya resucitado es una evidencia clara de que Jesús realmente es Cristo, que nos ha quitado todos nuestros pecados. Obviamente Jesús ha muerto en la cruz, pero si no hubiese resucitado, entonces no sabemos si es que realmente Jesús murió por sus propios pecados o si murió porque sí. No podemos saber si realmente Él es Cristo. Pero que Jesús haya resucitado, como dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Esto quiere decir que alguien, supongamos que tiene una deuda tan grande que no puede pagar en toda su vida y tiene que recibir ese castigo o tiene que ser siervo de alguien. Sin embargo, una persona en vez de él ha pagado toda esa deuda, supongamos, ¿no? Y ha pagado toda esa deuda de él y ha dado un recibo donde dice que ya está todo pagado tu deuda. Y si es que esa persona quien ha pagado la deuda, si sigue vivo, el deudor sigue vivo, entonces ¿quién puede condenar, no? Eso quiere decir, aunque ese deudor sea muy mala persona, entonces no puede hacer nada para recibir otra vez esa deuda porque ya está pagado. Igual que Jesucristo ha pagado todos nuestros pecados, ha cumplido la eterna redención. Y Él dijo, consumado es, ¿no? ¿Consumado es de qué? Ha consumado de todos nuestros pecados. Y después ha resucitado y se ha manifestado ante los discípulos. Y en San Juan dice que a Jesús le mostró su costado y sus manos con hueco y dijo, paz a vosotros. Y que haya muerto y que haya resucitado Jesús quiere decir que es una evidencia clara que realmente ha llevado todos nuestros pecados. Y esto es la palabra más santa y más importante, que Jesús ha muerto en vez de nosotros. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hizo para que ya no recibamos el castigo. No solamente murió por nuestros pecados, sino ha resucitado y a través de eso Él es un testigo vivo. Entonces, ¿quién nos puede condenar? Esta palabra, a través de la sangre de Jesús, ha pagado todos nuestros pecados y es una promesa como un sello. Y Jesús, quien ha resucitado, quien vive eternamente siendo nuestro sumo sacerdote, está haciendo la oración de intercesión por nosotros. Pero ¿quién nos puede condenar?
hasta ahora como Él vive como nuestro mediador. En Hebreos 1:3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo ha entrado a eterna redención, ha cumplido esto y hasta ahora está haciendo nuestra oración de intercesión. Si Jesús no hubiese resucitado, entonces no podemos creer esa verdad de que Jesús ha quitado nuestros pecados. En Corintios 15 dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Igual que esto, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús está relacionado directamente con nosotros. La muerte de Jesús quiere decir que ha quitado nuestros pecados y su resurrección quiere decir que es una evidencia clara que realmente ha quitado nuestros pecados. Y como una garantía, ¿no? Y ese Señor que ha ascendido al cielo hasta ahora vive. Y en Hebreos 4, versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. No es un sumo sacerdote, no, es un gran sumo sacerdote. Está con nosotros. Es el Jesús que ha resucitado, Jesucristo. Y Él no solamente nos ha dado su cuerpo como sacrificio, pero hasta ahora vive y hasta ahora está orando por nosotros. Job es una persona que ha nacido miles de años antes que Jesucristo, pero Job, capítulo 16, versículo 19 dice, mas he aquí que en los cielos está mi testigo. En los cielos está mi testigo y mi testimonio está en las alturas. Dice que mi testigo está en el cielo y mi testimonio está en las alturas. También en Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, sobre la tierra. Dice, mi Redentor hasta ahora vive. Y está hablando acerca de la segunda venida de Jesús también, que en pronto va a venir Jesús otra vez. Y también en 1 de Juan 2:1 dice también, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Aunque nosotros nos equivoquemos, hasta ese pecado ya ha muerto Jesús. Miren esa sangre. Obviamente Dios también está satisfecho con eso. Y también en Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No solamente ha muerto por nosotros, sino estamos yendo hacia el Señor quien otra vez ha resucitado. Confiamos en Él y así podemos salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Hasta ahora viviendo siempre para interceder por ellos. Está pidiendo por nosotros. Es quien nos ha salvado a la perfección. La muerte y la resurrección y que haya ascendido al cielo y que hasta ahora vive y que está como nuestro mediador y que está como nuestro abogado, que está vivo, realmente estas verdades son tan asombrosas. Y la muerte y la resurrección de Jesús no solamente para nosotros, sino es para todas las personas del mundo. Vamos a buscar Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Versículo 14.
hasta 15, vamos a leer juntos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Los hijos de Dios participaron en la carne y sangre, quiere decir que han recibido la salvación. Para salvar a ellos, él también, o sea, Jesús también, como nuestra imagen, también ha participado en la carne y sangre. Y por nuestros pecados cometidos con nuestra carne, por eso vino con el cuerpo de la carne. Y también quien tiene esta carne tiene que morir, sí o sí. Él no solamente carga nuestras debilidades en nuestra carne, sino nos da la salvación, y a todos los que están vestidos de la carne, que tememos más, que es quien tiene agarrado la potestad de la muerte, quien es el diablo, ¿no? También dice que es para destruir al diablo. Quien nos ha dado el pecado es el diablo. Y también a los que temen de su muerte, al diablo que tiene agarrado la potestad de la muerte es para hacer desaparecer al diablo, para destruir a la potestad del diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso, por ejemplo, los hombres dicen: me muero de hambre, me muero de frío, me muero de calor, me muero de sueño, me muero porque me encanta. Entonces, al final van a morir, ¿no? La muerte es algo que llega a todas las personas y es algo natural que uno teme de la muerte. Por eso uno está viviendo tragédicamente. Y ellos son las personas que están agarrados del imperio de la muerte del diablo. Pero Jesús, a través de su resurrección, es para destruir el imperio de la muerte del diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, para librar a ellos. Nosotros, los salvos, no tememos de la muerte. ¿Por qué? Como Jesús ha resucitado, nosotros también, como revivimos, es por eso que no tememos. En 2 Timoteo 1:10 dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz a la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesús ha destruido la muerte, ha quitado la muerte y nos ha dado el Evangelio. No solamente nos ha salvado, nos ha dado la vida eterna, y con ese Evangelio y la vida nos dio y se ha manifestado lo inmortal y lo incorrupto. Y en Isaías 25:8 dice: destruirá a la muerte para siempre. 700 años antes de que Jesucristo vino, a través del profeta Isaías, ha profetizado esto, que Jesucristo va a morir por nuestros pecados y va a quitar la muerte a la perfección. Es por eso que nosotros del imperio de la muerte hemos sido librados. Por eso en 1 Corintios 15, apóstol Pablo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nosotros a través de Jesucristo hemos vencido. La muerte vino por el pecado. Y el pecado vino de la ley. Y ha quebrantado la ley, ha perfeccionado. Y la muerte, ¿qué temor nos puede dar? Oh muerte, ¿tú qué estás haciendo? Hay una cueva en sótano en Roma que se llama Quo Vadis. En el emperador Nerón, muchos cristianos fueron martirizados y los cristianos han escondido en esta cueva y vivieron ahí. Es por eso que los cristianos fueron arrastrados y fueron la comida del león, y en algunos momentos ellos fueron matados vivos, quemándose con el fuego. Y en la noche han buscado el cuerpo de los muertos y han sepultado. Y ahí podemos decir, oh muerte, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo también he entrado a la cueva y ahí estaba ahí había un pasadillo grande donde sacaban el agua. Pero lo que quiero decir es que los cristianos no temen de la muerte. En Apocalipsis capítulo 21 dice que ya no habrá la muerte. Ya no habrá la muerte. Los hombres por la muerte temen y se entristecen y piensan que la muerte es el fin de todas las cosas y se desmayan. Pero nosotros no tenemos que estar tristes como los que no tienen esperanza. No tenemos que temer por la muerte y no nos entristecemos, sino en un poco tiempo tenemos la esperanza de la resurrección gloriosa y tenemos la vida eterna en nosotros. Esto es una verdad asombrosa. Si es que no tuviéramos esta esperanza, nuestra carne, viviendo un poco tiempo, no sabemos cuándo vamos a morir, y entonces si es que bebemos y comemos porque no sabemos si vamos a morir mañana, qué miserable es esta vida. Por eso apóstol Pablo también dijo en Corintios, si es que no tenemos la resurrección, entonces somos más miserables que los mundanos. Porque en esa época, con la razón de que uno creía, tenía más persecución y tribulación. Ahora, como se ha acabado esa muerte, no tememos nosotros. Y la muerte y la resurrección de Jesús es un centro de lo que nosotros creemos. ¿Qué estamos creyendo de Jesús? O sea, los que creen en Jesús, sí creen en Jesús y en Dios, pero ¿cuál es la razón que no pudieron recibir la salvación? No tienen un contenido. ¿Tú crees en Jesús? Muy bien estás creyendo, porque hasta las fantasmas y el diablo creen en Dios. Hasta los judíos que dicen que creen en Dios han matado a Jesús. Hasta ahora muchas personas creen en Dios y en Jesús. Sin embargo, ¿por qué no pueden recibir la salvación? No tiene el contenido más importante. Vamos a buscar Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, yo les leo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué está creyendo?
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Espíritu Santo viene y Jesucristo muere en vez de nosotros y resucita otra vez en vez de nosotros, estamos creyendo en eso. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesucristo ha muerto en la cruz, ha quitado todos nuestros pecados eternamente y como esa evidencia, Él ha resucitado. Cuando uno cree eso en el corazón, creer quiere decir que la muerte de Jesús es mi muerte y la resurrección de Jesús es mi resurrección. Y ascender a los cielos de Jesús también es mío. Todo eso fue hecho para nosotros. La muerte, resurrección, eso fue unificado eternamente a esa unión de la vida eterna. Por eso, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando uno cree en el corazón, entonces uno lo confiesa por la boca, ¿no? Uno realmente recibe la salvación, pero por la boca dice, no, yo no recibí salvación. No puede pasar así, ¿no? Y ha librado todo ese imperio de pecado, de la maldad. Entonces, con esa firmeza que vamos a ir al cielo, podemos ser muy audaces. Vamos a buscar Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando nosotros recibimos el bautismo, entramos bajo agua, quiere decir, hemos muerto junto con Cristo, hemos muerto junto con Jesucristo y así fue quitado todos nuestros pecados. Y que salgamos de agua quiere decir que yo he revivido juntamente con Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva andemos juntos. Nos ha dado la vida nueva y la vida que nos resta ahora no es una vida muerta, sino es una vida nueva. El versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si hemos juntado con la muerte, entonces también hemos juntado con su resurrección. Por eso, en capítulo 6, versículo 11, leamos juntos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Muertos al pecado quiere decir que todo ese juicio de pecado ya ha terminado. Y junto con la resurrección de Jesús hemos unido. Es por eso que ante Dios nos acepta como vivos. Ha muerto, ha resucitado, ha revivido. Y nos acepta como un vivo a nosotros. Muerte de Jesús, mi muerte. Sepultado de Jesús, mi sepultado. Ya ha terminado su sepultado. Que haya hecho buenas obras, que haya pecado muchas cosas, pero con su muerte ya terminó todo. También una persona hace tiempo en la ciudad de Seúl. En ese momento había muchas cafeterías. Una persona ha traído pistola y ha hecho matar a muchas personas con víctimas y de repente se ha huido esa persona porque llegaron policías.
porque como ha matado a una persona, pero las policías siguen hasta el último momento. Pero esa persona llegó a un puente. ¿Cómo se llama ese puente? No me acuerdo, ¿no? Claro, ese puente peatonal. Entonces estaba pasando esa persona en puente peatonal y la policía sigue detrás de él. Y esa persona se ha caído, ha saltado de ese puente y justo un taxi que pasaba lo mató. Entonces, ¿cómo podemos hacer con esa persona? ¿Lo metemos a la cárcel? ¿Lo podemos mandar al juicio? No. Si ya ha muerto, ahí termina todo. A través de la muerte de Jesucristo ha quitado todos nuestros pecados en una vez. Por nuestros pecados Él ha muerto. Es por eso que en Cristo también hemos muerto. Por eso ya ese juicio ha terminado. ¿Quién nos condenará si ya ha muerto? El juicio ya terminó a través de la muerte de Jesús. La resurrección es que nosotros hemos renacido en Cristo. Con la fe hemos unido con Cristo. La muerte y la resurrección de Jesús es una verdad muy importante que creemos y que hemos unido con el Señor. Hemos unido junto con quien ha resucitado. Y en Pedro 1:3 dice: Bendito es Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. A través de su muerte y resurrección hemos recibido la salvación y creemos en esa verdad. Es una salvación perfecta. En Gálatas 2:20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado. A través de la muerte de Jesús, yo también he sido muerto junto en su cruz. Ya ha terminado la condenación. Todas mis cosas han terminado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quien me ha dado la vida está en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ha muerto por mí y ha resucitado por mí, está en mí. Y ahora Él es el Señor de mi vida y Él es quien guarda mi vida. ¿Dónde está el Señor resucitado? ¿Está en ese cielo tan lejos? No solamente está como nuestro mediador, pero con nuestra vida está en nosotros. Nosotros, la resurrección de Jesús, no solamente estamos creyendo que ha muerto, ha resucitado y ha ascendido al cielo, sino Él está vivo dentro de mí. En Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A través de la muerte de Jesucristo en la cruz, desde el pecado de Adán hasta el pecado de la eternidad, ha quitado, y a través de la resurrección de Jesús fue nuestra justicia. La muerte de Jesús es para el último Adán, como el segundo Adán. Ha venido a este mundo como un pecador. Y ahora nosotros fuimos justos en Él. Esto es una verdad asombrosa. Es para nuestra justificación. Por eso en Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Jesús, que haya muerto Él, no solamente se ha quitado nuestros pecados, sino
Mediante la redención que es en Cristo Jesús, fuimos justificados. A través de la muerte y resurrección de Jesús, se han quitado nuestros pecados y fue cumplida la justificación eterna, la vida eterna. También la resurrección de Cristo es una garantía de nuestra resurrección de Jesús. No solamente ha quitado nuestros pecados, como dice en Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Es la primicia, el primer fruto. En Levíticos 23, después de la Pascua, viene la fiesta de los primeros frutos. En la fiesta de los primeros frutos, las israelitas cuando entraron a la tierra de Canaán, ese primer fruto lo agitaban para dar al Señor. Y esto se refiere a la resurrección de Jesús. En el Antiguo Testamento también los santos se han resucitado. Y todos los que son salvos en Cristo después van a resucitar. Es una evidencia, ¿no? En otoño aparece ese primer fruto. Y aparece el arroz, ¿no? Y ahí aparece el fruto. Jesús es el primer fruto de la resurrección de Jesús. Ahora somos nosotros frutos de Él, de su resurrección. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La muerte ha entrado por un hombre y han muerto todas las personas, pero también por la vivificación de uno, todos hemos sido vivificados. Por eso en San Juan 11, Jesús ha resucitado a Lázaro, que ya ha muerto y ya estaba pudriéndose y había olor, y en la tumba estaba podrido y que ya estaba muerto 3 días. ¿A qué se refiere? Ya hace 4000 años se había desaparecido esto. Ante el Señor estamos nosotros, ese espíritu muerto, y ante la tumba Jesús dijo, Lázaro, sal. Y como dijo que salga, entonces salió. Y él no puede decir, ¿no? O sea, yo ya estoy podrido, huelo feo, ya hace 3 días estoy muerto. ¿Cómo voy a salir, Señor? Así no ha dicho, sino dijo, ha mandado, Lázaro, sal. Cuando el Señor manda, entonces todo este universo puede crearse, puede ser controlado. Y con su palabra también puede desaparecer este universo. Lo que hizo el Señor es que ha quitado nuestros pecados y esa razón es para darnos la vida eterna. Ahora sal. Abre la tumba, la puerta de la tumba. Tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón y escuchamos su palabra, entonces quien está muerto va a vivir. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Por eso en San Juan 11:25 dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Él es vida, y quien cree en Él, aunque el cuerpo muere, pero sí o sí va a revivir. Hasta el cuerpo lo puede revivir. A los salvos, ese espíritu jamás se va a perecer. Jesús es la resurrección de los muertos y es la vida entre los muertos. Yo soy la resurrección y la vida. Si es que no tuviera esta esperanza, ¿cómo hubiésemos vivido? ¿Sí o no? Pero los que no son salvos
Si uno escucha este sermón, hay que saber algo. Si vemos en Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los que son dormidos entre el pecado de Adán, fue bajado todo ese pecado a nosotros. Pero entre esos muertos hay dos tipos de hombre, y muchos de los que duermen en el polvo en la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y en San Juan 5:28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que reciben salvación pueden vivir, porque es la evidencia que han recibido la salvación, y los que han hecho la bondad resucitan. Cuando un salvo muere, ese alma estará en el paraíso y ese cuerpo está en la tumba, y todo ese cuerpo será quebrantado y regresará al polvo de la tierra, pero igual va a resucitar. Y uno obtiene la vida eterna junto con su cuerpo y espíritu. Y los que hicieron lo malo a resurrección, a condenación. En Apocalipsis 20 aparece sobre que los muertos son resucitados. Y en San Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. No solamente el espíritu va al infierno, sino como el cuerpo también ha pecado, por eso transforma ese cuerpo y lo manda al infierno. Y van a ser condenados eternamente. Si uno es salvo, tiene que ser algo muy seguro, conforme como uno es salvo. Los que no son salvos, ellos, aunque el cuerpo está vivo, su espíritu está muerto. Pero los salvos son diferentes, somos vivos. Esperamos a la llegada de Jesús. En Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ese espíritu de Jesús, si está en ti, entonces también salva nuestro cuerpo muerto. En poco tiempo, otra vez, nos va a vivificar. Por eso vamos a buscar 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15. Versículo 51. Versículo 51. Desde el versículo 51 hasta 53 yo les leo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista en incorrupción y esto mortal se vista en inmortalidad. Estamos esperando a la segunda venida de Jesús. Si vemos las cosas que ocurren ahora, realmente algo seguro es que está muy cerca la segunda venida de Jesús. Es algo muy seguro, ¿no? En la última época va a haber grandes terremotos, diferentes lugares, hambres y pestilencias. Habrá terror y grandes señales del cielo. Grandes terremotos y hambres. Hay muchas personas que mueren de hambre hoy en día. Por ejemplo, en África, ahora han llegado el grupo de saltamontes, está tapando la luz del sol. Cuando pasa los saltamontes ya no hay lo verde.
Y eso hasta India, hasta China. Y yo creo que ya ha empezado a volar hasta China, por eso han empezado a entrenar a los patos, porque los patos pueden comer a los saltamontes. Y alguien de los chinos dice, no, entonces podemos comer los saltamontes, qué bueno que lleguen al país. Pero dicen que ese saltamonte no se puede comer. Quizás los patos sí comen a ellos. Y igual que en Egipto antes que llegaron las 10 plagas, entre ellos era la plaga del saltamontes, pero ahora está ocurriendo. Ni siquiera se puede cultivar bien en estos días. Donde se cultiva no se puede vender. Y que sea lechugas, cochina, o sea, ya no se puede salir bien, porque mundialmente realmente estamos en problemas económicos. Y algo más temeroso que coronavirus es este caos económica. Realmente no sé qué está pasando ahora, ¿no? Los periodistas dicen, después de que pasa este coronavirus, se levantarán nuevas reglas. Igual que Bill Gates dice lo mismo. Va a venir un nuevo mundo. Ahora, si es que sale esa vacuna para curar el coronavirus, va a meter esa vacuna que ya no va a tener contagios de la enfermedad, pero ahí pondremos chip. O sea, están diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero algo seguro es que realmente está muy cerca la segunda venida de Jesús. Está a punto de que aparezca el anticristo. Tenemos que ponernos las pilas porque realmente está muy cerca el fin de época. Y cuando veis estas señales, entonces sabéis que realmente está en el último tiempo. Ya ha empezado todas esas catástrofes. Nos está mostrando a los cristianos para ponernos las pilas. Hay que estar muy atentos. Y nos está mostrando todas esas señales, pero ¿qué pasa si es que no nos ponemos las pilas? Ahora nos ha dado esta esperanza tan gloriosa. En Primero de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Los que son muertos van a resucitar primero. Van a resucitar con un cuerpo que ya no van a morir y los que son vivos, los que han quedado, van a ser arrebatados juntamente con las nubes para recibir al Señor en el aire y así estarán siempre con el Señor. Estamos viviendo en una época donde podemos encontrarnos con el Señor estando vivos. Alguien ha llamado y me dijo, yo ya cumplí 58 años que recibo la salvación y no sé hasta cuándo va a seguir esto. Sin embargo, yo también pienso que ya es tiempo de que va a terminar este mundo, pero siento que va a venir el Señor mientras que yo esté vivo. ¿Y qué dijo? Claro, tengo que ir juntos. Y no se preocupe, vamos a irnos juntos. Pasará este tiempo y todo terminará. Y estamos muy seguros que estamos viviendo en la última época. Y ahora nosotros, como dice en Filipenses 3, versículo 21, estamos esperando la llegada de Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. A este cuerpo de la humillación,
gloriosa se va a transformar y así vamos a encontrarnos con el Señor. Y en Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así nos está hablando que vamos a participar junto en su tribulación también. Y esto es la esperanza final de nosotros. Apóstol Pablo en Filipenses 3:10-11 a fin de conocerle y el poder de resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto? No está diciendo que estoy esperando a la resurrección de mi cuerpo, sino el que tiene la esperanza de morir y revivir, quiere que aparezca la potestad de la resurrección de Jesús. En 2 Corintios 4:10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Quién es salvo cuando hasta da su vida para sacrificarse al Señor? Ahí aparece la potestad el poder de Dios. Nuestro espíritu ha resucitado. Cuando viene el Señor, hasta nuestro cuerpo va a transformarse y se va a resucitar. No solamente esperamos en ese momento, sino la vida de la resurrección, el poder de la resurrección tiene que manifestarse en nuestra vida. Por eso en 2 Timoteo 2:11 dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Morimos con Él y vivimos con Él. Y no solamente esto, sino mi vida. Por ejemplo, apóstol Pablo dice, yo muero todos los días. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ha abandonado su vida. Y en ese momento tiene que estar y manifestar el poder de la resurrección de Jesús. Por eso el poder de la resurrección, participar en el padecimiento. Cada vez que participamos en la tribulación de Jesús, se manifiesta el poder de Él en nuestra vida. Yo tengo que morir para que Jesús manifieste en mi vida. Por eso nosotros no tenemos que vivir conforme a nuestros deseos carnales, sino cada día nosotros tenemos que abandonar nuestra vida y así va a aparecerse Jesús y el poder de Él en mi vida. Ahora realmente está muy cerca la venida de Jesús. Creo que nos va a dar una oportunidad corta. Pero ¿por qué nos está dando este padecimiento? Yo lo he pensado. Realmente es para que comprendamos que la segunda venida de Jesús está muy cerca y en esta última oportunidad las cosas que no hemos podido cumplir, entonces aprovechen este momento para que lo cumplan. Así nos está dando la oportunidad. Yo en el retiro pasado, después de terminar la última palabra, el sermón, y sin que yo sepa, yo he caído en una altura de 1,5 metros y por un corto momento me he desmayado. Y en ese momento pensé, en ese momento me hubiese llevado a Jesús, pero yo creo que a mí me ha dado una oportunidad, que te voy a dar una oportunidad más, así que vive mejor para mí. Y a mí me acuerdo que se me fue dada varias oportunidades así para que yo pueda vivir mejor. Entonces, yo de mi manera me estoy esforzando para vivir para el Señor. Por eso, en este momento que nos ha permitido, tenemos que esforzarnos lo más posible. Si es que el Señor nos está dando la oportunidad, entonces ya no ser perezosos, sino hasta morir vamos a ser fieles contigo, Señor. Entonces, en ese momento, cuando yo me proponga en mi corazón, ahí aparece el poder de Dios
y aparece el poder de Dios. Vamos a orar juntos. Dios, en esta última época nos has salvado. Te agradecemos por esta gracia. A través de su muerte has quitado nuestros pecados y con tu resurrección nos has dado una vida nueva. A través de tu resurrección sabemos que tú estás vivo dentro de mí. La vida que nos resta, que vivamos o que moramos, que solamente sea manifestado tú, Señor, para que sea honrado tú. Señor, tú quien has resucitado, ayuda para que sea una vida para nosotros, para que tú puedas guardar y guiar mi vida, para que podamos estar ante ti, Señor, sin ninguna vergüenza. En esta última época, por esta catástrofe, estamos padeciendo sufrimientos, y a todos esos hermanos, con tu palabra, con tu sabiduría y con tu vida, abúndenos más. Y en esta última época, para que podamos vivir dignamente sin ninguna vergüenza, siendo tus hijos, para que podamos ser fieles, danos más poder y sabiduría. Y utilícenos más a nosotros como tu Hijo. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.